Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, mis amados hermanos que me están escuchando detrás de estas cámaras. Yo quiero compartir una palabra con ustedes ahí en el libro de los Hechos capítulo 2, su versículo 43. Amén. Yo voy a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez y de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, gloria a Dios. Aquí la palabra de nuestro Dios dice cómo era la vida de los primeros cristianos, hermanos. Los primeros cristianos cuando empezaron a seguir a Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hacían muchas maravillas y la gente se asombraba, la gente se asombraba de tantas maravillas y señales, dice, que eran hechas por los apóstoles. Amén. Y dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común las cosas. Aquí nos habla de cómo la gente, cómo los primeros cristianos cómo era su vida de ellos. Una vida en Cristo Jesús. Amén. Aquí la palabra de Dios nos enseña, dice que ellos estaban juntos, unánimes, dice la palabra de nuestro Dios, que ellos perseveraban juntos, dice, perseveraban en la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra que ellos tenían una vida en común, dice o sea, era una hermosa convivencia que tenían ellos, ¿verdad? No es como en los tiempos de hoy. En los tiempos de hoy ya no quiere uno convivir entre hermanos, ya existen muchas cosas, ¿verdad? Ya no son como antes, que la vida era diferente de ellos, que se reunían todos los días. A veces estaban en el templo, dice que alabando a Dios, conviviendo juntos todos, dice, partían el pan juntos, comían juntos, dice, y los días que no se reunían en un lugar todos, dice que se reunían en las casas, o sea, a lo mejor un día en una casa, el otro día en otra casa, pero ellos convivían juntos, como dice aquí la palabra. Dice que hasta vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa convivencia tenían ellos, de que si uno tenía más que los demás, ¿qué hacía? Vendían sus propiedades, vendían a lo mejor una parte, ¿verdad?, de lo que Dios les había bendecido, y lo compartían con los que casi no tenían, con los que veían que pasaban necesidad. Así es como Dios quiere que nosotros los cristianos convivamos y vivamos en armonía todos juntos. Si vemos que alguien está en necesidad o alguien está pasando alguna escasez, ¿verdad?, nosotros pues los que a veces hay personas que pues tienen, ¿verdad?, Dios los ha bendecido, y pues bendecir al que no tiene, al que vive en una escasez, ¿verdad?, apoyarlo. Y esa vida es la que nos dejaron ellos, para aprender a vivir una vida en Jesús. Amén. Y digo yo que qué hermoso es vivir así juntos, dice, en armonía con los hermanos, perseverando unánimes, como dice su palabra, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es la vida que quiere nuestro Dios para con nosotros, hermanos, tener una vida en armonía, no como pues en estos tiempos la vida del cristiano es pues a veces no queremos ver a la otra persona, o vamos a la iglesia hipócritamente, saludamos a la hermana o al hermano, y es que eso existe realmente en las iglesias, existe. No es porque yo quiera decir las cosas que pues no debe uno de decir, ¿verdad? Pero sí existen en las iglesias, de que a veces miramos a la hermanita, a lo mejor
hay mucha envidia, mucho señalamiento. En vez de dedicarnos a nuestra vida espiritual, nos dedicamos a nuestra vida a la carne, ¿verdad? Le damos gusto a la carne y no debe de ser así. La palabra de Dios dice que debemos de estar juntos en armonía, unidos, perseverando. Solamente así la iglesia va a perseverar, estando juntos en armonía, con una sencillez de corazón, dice la palabra de Dios. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice, tratar de hacer el bien, dice la palabra, que no debemos de hacerle mal a nadie. De la sencillez de corazón, hermanos, es una parte que Dios nos pide, ¿verdad? A cada uno de nosotros, que tengamos nosotros la humildad, no sentir, pedirle a Dios que que nos quite todo pensamiento malo de nuestra mente, de nuestro corazón, toda envidia, todo chisme, toda crítica, todo, porque en vez de buscar lo espiritual, nosotros nos ponemos a juzgar a las personas, nos ponemos a señalarlas, nos ponemos a hablar de ellos, que no se hizo bien esto, no se hizo bien lo otro, y empezamos, y ahí es donde Satanás empieza a obrar en nuestra mente y nuestros corazones. Por eso la palabra de Dios dice cómo vivían los primeros cristianos, dice la palabra, y nosotros así debemos de vivir también, así como dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una enseñanza que Él nos dejó, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar una vida en Cristo Jesús, una vida que a Él le agrada, no una vida como el mundo la ofrece, porque si nosotros nos ponemos a hacer lo que el mundo ofrece, entonces no nos podemos llamar cristianos. Debemos de hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios, amén. Y aquí la palabra es muy clara, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice aquí en el capítulo 40, en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, dice, amén, y tenían en común todas las cosas, o sea, que eran en un mismo sentir, o sea, que todos tenían un corazón humilde. ¿Por qué? Porque ellos habían creído, y si nosotros hemos creído la palabra, debemos de actuar, debemos de hacer lo mismo, ¿verdad? Convivir, pero no convivir hipócritamente. Convivimos ahorita y por allá afuera ya estamos hablando, ay, que la hermana, ay, que el hermano, y es que a eso Dios no le agrada, hermanos, la verdad no le agrada, y nosotros mismos estamos permitiendo que Satanás obre en nuestras mentes y nuestros corazones, y no debe de ser así. Debemos de orar, dice que debemos de orar y pedirle a Dios para que Él nos limpie de toda maldad, de todo pensamiento impuro, de todo pensamiento malo, porque Él lo puede hacer, pero nosotros debemos de orar, hermanos. No debemos de dejar que Satanás gobierne nuestra mente y nuestros corazones, y nosotros debemos de pedirle a nuestro Dios que Él siga cambiando nuestra mentalidad, siga transformándonos, siga renovándonos cada día, como dice el canto, renuévame, Señor, cada día, ¿verdad? Debemos de pedirle todos los días para que Él siga renovando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque es muy importante cambiar nuestro carácter, porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos de perseverar en el camino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Obedeciendo su palabra, viviendo en armonía todos juntos, dice, unánime, dice la palabra de Dios, así como lo hacían en los tiempos de los apóstoles, dice cómo era su vida de ellos, y así como dice la palabra, así nosotros también debemos de tener una vida de esta manera como Dios le agrada, hermanos. No debemos de tener otro tipo de vida, porque Dios va a venir, Él va a venir, y Él es el que nos va a juzgar. Él va a mirar los corazones, Él va a ver lo que hay dentro de tu corazón y de tu mente, si tú estás lo estás adorando falsamente, o lo estás adorando de corazón. Y pues esa es la enseñanza que hoy
que pues hoy Dios nos entregó, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga, que el Señor siga fortaleciéndolos, siga guardándolos, sigan esforzándose en el camino de Dios, porque no hay otro camino, no hay otro camino para llegar a nuestro Dios, sino solamente Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el dador de la vida, que Él es el único que nos puede salvar. Amén.